Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy continuamos en este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta tercera saga donde estamos conociendo todos sus serums y estamos ya en esta parte en la que estamos viendo los análisis individuales de todos ellos, pero no os preocupéis porque aunque sé que hay muchísima información, muchísimas propiedades, muchísimos ingredientes, al final haré un vídeo recogiendo toda esta información para que tengamos una guía clara y sepamos cuál escoger según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Pero hoy en este vídeo lo que vamos a hacer es conocer el análisis en profundidad de este serum que tiene aceite de licopeno en su composición de la línea Antiox que podemos encontrar en Mercadona. En primer lugar hablaré de qué es un serum para que tengamos un poco interiorizado este concepto. A continuación vamos a irnos a las propiedades que tiene este serum, cómo debemos utilizarlo y por supuesto su precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, en todos estos vídeos me gusta empezar hablando de la categoría de producto que estamos conociendo para que tengamos un poco interiorizado el concepto y sepamos la finalidad general que suele tener, en este caso, la categoría de los serums. ¿Qué es un serum? Un serum no deja de ser un cosmético con una textura ligera, con unos ingredientes en buenas concentraciones, pero lo más importante es la finalidad del serum. Y es que, a diferencia de otras categorías de productos que ya hemos visto anteriormente, el serum es algo más, es algo distinto, y es que el objetivo del serum es justamente tratar las necesidades de nuestra piel. ¿Y qué son estas necesidades de nuestra piel? Pues puede ser, por ejemplo, falta de hidratación, pueden ser manchas, pueden ser arrugas, etc. Teniendo ya este concepto presente, vamos a irnos a conocer en concreto el serum con aceite de licopeno que podemos encontrar en Mercadona de su línea Antiox. Ya sabéis que vais a tener todos los análisis individuales de todos los serums por si queréis conocer bien en profundidad todo su listado de ingredientes y sus propiedades. Y por supuesto, lo más importante, si también queréis saber sobre los limpiadores, los tónicos, vais a tener todas las listas de reproducción en mi canal para que podáis acceder a todas ellas y a toda la información y que sepáis cuál escoger según vuestras necesidades, vuestro tipo de piel y lo más importante, que acertéis con vuestra decisión. Dicho esto, vamos a enfrentarnos a este producto para que veamos qué puede hacer por nuestra piel, a qué tipo de piel se adaptaría mejor y ¿qué ingredientes tiene? En este serum de Mercadona encontramos que nos destaca que contiene aceite de licopeno. El aceite de licopeno se caracteriza por ser un gran antioxidante y, como ya sabemos, los antioxidantes se encargan de combatir los radicales libres, previniendo así el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Por otro lado, nos añade que en la fórmula no vamos a encontrar únicamente aceite de licopeno, sino que se añaden otros aceites, vitaminas y colágeno. Esto lo que hace es que cuando juntamos todos los ingredientes y los tenemos en nuestra fórmula, consigamos no solamente potenciar esta acción antioxidante, sino también poder mejorar así las manchas en nuestra piel y también esas pequeñas arrugas. En su etiquetado, por supuesto, nos destaca este poder antioxidante. Nos dice que tenemos tanto el aceite de licopeno, otros aceites, también nos destaca que tenemos vitaminas A, B, C y E, así que todo esto, cuando nos vayamos al listado de ingredientes, vamos a ver qué nos encontramos y realmente si vamos a poder sentir en nuestra piel una mejoría, no solamente con respecto a este nivel de antioxidantes que contiene la fórmula, sino también con respecto a las arrugas. Y es que, como estamos viendo, muchísimos de los serums que estamos encontrando en Mercadona tienen un poco esta orientación para mejorar la apariencia de las arrugas, pero poco a poco estamos desgranándolos y estamos viendo que cada uno de ellos tiene un objetivo un poquito diferente y son estos matices los que hacen que se pueda adaptar mejor a una piel más madura, a una piel que únicamente tenga líneas de expresión y arrugas poco profundas, etc. Con respecto al modo de uso, nos destaca que tenemos que aplicarlo en nuestra piel, ya sea seca o húmeda, con muy poquita cantidad es suficiente, tenemos que ir dando un suave masajeo hasta su completa absorción. Además, a destacar como distintivo de este serum es que nos indica que no solamente tiene un uso facial, sino que también podemos
podríamos utilizarlo a nivel corporal. Así que con toda esta información vamos a irnos al listado de ingredientes. Tiene 20 ingredientes en total, no me voy a detener en todos ellos, sino que vamos a buscar todos estos aceites por un lado y todos los elementos antioxidantes, además de este colágeno. Vamos a ver si encontramos algún otro elemento que pueda tener capacidad reafirmante, que pueda tener esta propiedad de efecto tensor en nuestra piel, etcétera, para saber hacia qué tipo de piel podríamos orientar este producto. Cuando nos enfrentamos al listado de ingredientes vemos que en los primeros 4 lugares encontramos aceites. Aceite de almendras dulces, también encontramos aceite de macadamia, aceite de oliva y aceite de argán. Cada uno de estos aceites tiene unos pequeños matices en cuanto a sus propiedades, y es que aunque en general todos tienen esta acción nutritiva, emoliente y antioxidante, alguno de ellos tiene una acción que va un poquito más allá. Por ejemplo, tenemos el aceite de macadamia. El aceite de macadamia nos ayuda a reforzar la barrera cutánea. También tenemos el aceite de argán, que tiene este efecto regenerador en nuestra piel. Así que podemos ver cómo cada uno puede aportarnos una propiedad extra, pero en general podemos ver que con la combinación de estos 4 aceites vamos a conseguir un poco todo lo que venía indicado en su etiquetado con respecto a esta acción de antioxidante, nutritivo, emoliente, etc. Después de estos 4 aceites encontramos en el número 5 el extracto de la rosa. Este extracto fundamentalmente nos ayuda con propiedades calmantes, antioxidantes y también aporta suavidad. Y no es hasta el número 6 donde encontramos el licopeno, que es lo que da nombre a este serum. Como ya sabemos, el licopeno es un carotenoide que podemos encontrar, por ejemplo, en el tomate y tiene fundamentalmente esta acción antioxidante. Ya sabemos que los antioxidantes lo que hacen es combatir los radicales libres, protegiendo así nuestra piel de este envejecimiento prematuro. Y no es casualidad que haya resaltado el tomate, porque justo a continuación tenemos extracto de tomate rico en licopeno, y esto se hace justamente para potenciar el efecto del ingrediente anterior y tener así mayor capacidad antioxidante que provenga del licopeno y también del extracto de tomate, que es rico en licopeno. Por último, destacar en su listado de ingredientes en el número 8 el colágeno hidrolizado. Nos va a ayudar a mejorar la elasticidad de nuestra piel, también le aporta suavidad y también le aporta hidratación. Con todo esto dicho, lo único que quería resaltar es que prácticamente de aquí en adelante casi todo lo que encontramos son perfumantes. Para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes porque viene cargado de perfumantes, tiene casi 10 perfumantes en su fórmula, son bastantes, así que miremos bien especialmente aquellas personas que tengáis pieles muy sensibles o muy propensas a irritarse con los perfumantes en las formulaciones cosméticas. Así pues, ya hemos conocido todo lo que podemos encontrar en el listado de ingredientes, así que vamos a irnos a conocer el precio, a hacer unas conclusiones y vamos a empezar a orientar también este producto para que sepamos cuándo escogerlo según nuestro tipo de piel y nuestras necesidades. Y es que el precio de este serum es de 6 euros por 30 mililitros de capacidad. ¿Y qué podemos decir de este serum? ¿Realmente vale la pena? ¿Qué nos puede ofrecer? Y lo más importante, ¿cuándo deberíamos elegirlo? Como hemos visto, en esta fórmula encontramos fundamentalmente aceites. Están en los primeros 4 lugares del listado de ingredientes, estando en una muy buena concentración. Este serum tiene una textura justamente oleosa debido a las altas concentraciones de estos aceites. Dicho esto, ya vamos viendo un poco por dónde podría ir orientado para aquellas pieles más bien secas, para aquellas pieles que tienen la barrera cutánea dañada. A continuación añadimos estos antioxidantes. Ya sabemos que estos aceites también nos pueden aportar esta parte, esta propiedad de ser antioxidantes, pero también tenemos el licopeno, el extracto del tomate, también encontrábamos vitamina E, tocoferol, tenemos también más antioxidantes en la fórmula, así que ya vamos viendo también cómo puede ayudarnos un poco con esta prevención del envejecimiento prematuro. A todo esto añadimos el colágeno hidrolizado para aportar este plus y esta elasticidad a nuestra piel y suavidad. Con este serum más bien se busca un poco esta prevención de los signos del envejecimiento y no tanto tratar las arrugas, las líneas de expresión, la pérdida de firmeza. Así que estamos viendo que sí, que puede ir para pieles maduras, pero también para aquellas pieles que sean secas, muy secas, también por ejemplo aquellas pieles que hayan estado muy expuestas al sol y quieran aportar esta acción antioxidante. Así que más o menos podemos ir viendo por dónde va este serum y todo lo que puede aportarnos. Eso sí, muy importante, recordaros la cantidad de perfumantes que contenía en su formulación, especialmente para aquellas personas que, aunque tengáis pieles de secas a muy secas, también tengáis pieles sensibles. Mirad bien el listado de ingredientes, contiene muchísimos perfumantes. Es cierto que muy por encima encontramos muchos elementos nutritivos, emolientes, también hemos visto el extracto
de rosa que tiene esta acción calmante, pero muy importante que miréis bien si tenéis pieles especialmente sensibles y reactivas. Con toda la información que hemos visto y por su precio, ¿realmente valdría la pena? Tenemos que tener en cuenta que este serum tiene una particularidad que lo hace muy diferente a los que hemos visto anteriormente, y es que en el concepto de serum hablaba de tratar necesidades, pero este serum es un poco diferente, ya que nos ayuda a prevenir más que a tratar necesidades. También puede tener esta parte de tratar necesidades, como por ejemplo la falta de hidratación, nutrición. Es cierto que nos puede aportar en aquellas pieles de secas a muy secas este tratamiento para mejorar estas necesidades, pero tenemos una prevención, viene cargado de antioxidantes para ayudarnos a prevenir que nuestra piel tenga este envejecimiento prematuro. Así que podríamos decir que este serum persigue una doble finalidad, algo distinta a lo que estamos acostumbrados, y es que es cierto que habitualmente nosotros vamos directamente a por productos cuando ya tenemos una necesidad en nuestra piel y no vamos tanto a una prevención. Por lo tanto, me parece un serum muy interesante y por su precio puede aportar muchísimo en aquellas pieles que ya hemos visto que sean secas a muy secas y que busquen también esta acción antioxidante. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado y cuál es de los serums que hemos visto hasta ahora en todos estos análisis el que más os gusta. Sé que tenemos muchísima cantidad de información, muchísimos ingredientes, muchísimas propiedades y puede ser algo caótico, pero como he comentado, al final de todos estos análisis voy a hacer una guía completa de todos los serums para que sepamos cuál utilizar según nuestras necesidades, según nuestro tipo de piel, cuál podemos utilizar en nuestra rutina de día, cuál podemos utilizar en nuestra rutina de noche, cómo podemos combinarlos para obtener el máximo beneficio y, lo más importante, que acertemos con nuestra decisión. Cada vez que vamos a un supermercado, vamos a Druni, vamos a Primor, vemos largas estanterías llenas de productos cosméticos, cada vez encontramos más y cada vez es más difícil que podamos acertar con la decisión que tomemos, y muchas veces sentimos que el producto no funciona, decimos que el producto no es bueno porque no se ha adaptado bien a nuestras necesidades. Así que espero que con todo esto consigamos justamente esto, que acertemos con nuestra decisión y que realmente veamos resultados y beneficios en nuestra piel. Así pues, con todo esto, lo único que me queda es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí, que me estáis apoyando tanto, que me decís esos comentarios tan increíbles, que me dan tanta energía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de todo corazón, y nos vemos pasado mañana con el siguiente análisis. Ya os digo que van quedando muy poquitos, ya solamente nos quedan 2 serums y la comparativa final para terminar toda esta saga de serums, de este reto de toda la cosmética facial de Mercadona. Así que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos pasado mañana en el siguiente vídeo. Hasta luego.